Bienvenidos a esta lección número 2 del curso de Introducción a la Biblia, y en esta oportunidad vamos a ver los materiales en que fue escrita la palabra de Dios, los materiales antiguos. Entonces vamos a encontrar de los más antiguos las piedras. Las tablillas de piedra rectangulares de este tipo aparecen aparentemente de no más de 45 por 30 centímetros. Se usaron para los 10 mandamientos. En Éxodo 32:16 podemos nosotros leer que Dios le ordena a Moisés que suba al monte Sinaí y allí le entrega dos piedras escritas con el dedo de Dios o la escritura de Dios. También tenemos las tablas de escribir que se mencionan en Isaías 38 y en Habacuc 2:2. Pueden haber sido tablas hechas de madera o de marfil. Tales tablas podían usarse para escribir con cualquier tipo de letra. También encontramos entre estos materiales antiguos las tablillas de arcilla. El adobe utilizado por Ezequiel en el capítulo 4 y el versículo 1 probablemente fuera de arcilla. La tabla grande en la que tenía que escribir Isaías era una lámina o superficie en blanco de un material no especificado. Lo encontramos en Isaías capítulo 8:1, que posiblemente también era la arcilla. También otro material que encontramos es el papiro. El papiro pues es una planta, tiene pues una especie de caña, como lo podemos observar allí, y el papiro, aunque no se menciona directamente en el Antiguo Testamento como un material para escribir, sin embargo, pues es el material que existía en esa época antigua de la Biblia. Y se obtenía en Fenicia, lo que ahora conocemos como el Líbano, el lago Ulé, que está al norte de Israel, y el río Jordán, que está en Israel. En Isaías se menciona la caña del papel, que posiblemente hace una alusión a lo que es al papiro. El papel también que se menciona en Juan, el capítulo, la segunda carta de Juan, el versículo 12, ese papel probablemente fuera el papiro, que es lo que se usaba en esa época generalmente. Los rollos del Mar Muerto, en una población llamada Qumran, al sur de Israel, una zona desértica, allí se encontraron en el año 1948, se encontraron unos rollos de papiro en unas cuevas. Entonces se dice que una secta llamada los esenios, una secta judía, en la época de Jesús, escondieron estos rollos en unas vasijas de barro dentro de unas cuevas mientras estaban huyendo de las persecuciones, para poder conservar estas escrituras. Y bueno, este hallazgo fue muy importante tanto para judíos como para cristianos, porque se encontraron allí los rollos. En 11 cuevas se encontraron más de 800 rollos que contenían todo lo que era el Antiguo Testamento. También, pues, otro material es el pergamino. Este sí lo menciona la Biblia en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 13. Pablo le dice a Timoteo que no se le olvide llevarle los libros y mayormente los pergaminos. El pergamino pues era hecho de material de cuero, de cuero de animales. Especialmente los judíos utilizaban las cabras y las ovejas. En Apocalipsis 6:14 también Juan, en la visión, él ve el cielo enrollarse como un pergamino. También otro material antiguo era el óstraca. El óstraca es como una especie de cerámica que se sometía a un horno y se escribía antes o después. Los tiestos u óstracas constituían también pues materiales de escritura comunes, porque eran muy económicos y era fácil de conseguirlos. También vamos a mirar lo que son los instrumentos para escribir, cómo se escribían esos materiales, ya sea en la piedra, ya sea en el marfil, ya sean en algunos elementos metálicos. Entonces, para este tipo de materiales se utilizaba los cinceles y los buriles. Lo vemos en Jeremías capítulo 17 y el versículo 1. La pluma también era otro instrumento que se escribía especialmente sobre papiro y sobre pergamino. En Jeremías 8:8 menciona la pluma que se utilizaba para escribir con tinta, y era una caña cortada. La tinta que se utilizaba pues generalmente era de un carbón vegetal negro mezclado con resina o aceite para uso en pergamino, con una sustancia metálica para el papiro. La tinta la mencionamos en 2 Corintios 3:3 y en la segunda carta de Juan, el versículo 12. Las formas de los documentos. Cuando hablamos de las formas de los documentos, pues hablamos
de, de la manera pues como estos documentos se conservaban, se transportaban y por ejemplo si hablamos de la forma de los documentos actuales, estamos hablando de la forma de un libro, como conocemos habitualmente la Biblia, pero también hay otras formas que lo podemos encontrar en medios digitales. Se pueden encontrar en un CD, pueden grabar en una memoria, se puede tener en el celular, en una tableta digital y en forma de audio también para escucharla. En la antigüedad, pues estas formas de los documentos eran, como dijimos, en forma de tablillas primero, y que eran de arcilla, de madera, de cerámica, y otras eran en forma de rollos, donde se pegaban las papeles, las hojas de papiro o de pergamino, los cueros, se pegaban hasta formar una tira larga que podía llegar hasta los 10 metros y se enrollaba. El rollo es una forma de documento muy mencionada en la Biblia, lo encontramos en Ezequiel 2.10, el Salmo 48, Ezequiel 2.9 y Lucas 4.17. A Jesucristo se le dio el rollo del profeta Isaías, que él pudo leer: el Espíritu de Jehová o el Señor está sobre mí, y él dijo que esa escritura se cumplía en él. También otra forma de tener los documentos antiguos y la Biblia, pues se llamaba códice. El códice es un predecesor de lo que es el libro, ya que consistía pues en coger esas hojas de papiro y de pergamino y coserlas en el lomo y ponerle unas tablas o unas tapas de madera. El códice pues no lo menciona la Biblia porque es un invento del siglo II. Dicen que probablemente los cristianos inventaron este método con el fin de facilitar de tener pues sus escrituras bíblicas. Aquí pues podemos llegar pues a la conclusión de que es importante pues conocer todos estos materiales, todas estas formas de los documentos antiguos, ya que nosotros ahora pues tenemos la facilidad de poder tener la Biblia de cualquier tamaño, incluso una Biblia de bolsillo que la podemos guardar en el bolsillo de nuestro pantalón, en una cartera de las mujeres o en un maletín, o se puede tener en el celular, escucharla o leerla o en el computador. Entonces nosotros tenemos ahora esa facilidad que no tenían los antiguos, que no tenían los judíos, que no tenía la iglesia. ¿Por qué? Porque los materiales, pues contener toda la Biblia, tener toda la Biblia era muy difícil, porque los rollos, especialmente pergamino, era muy costoso, el papiro era muy débil, se destruía fácilmente, se deterioraba con el tiempo, la tinta se borraba. Entonces, una familia pobre, estrato medio, no podía darse el lujo de tener todos los rollos. Además que eso se escribía era a mano, por eso se llaman manuscritos. Y realmente una familia tenía unos cuantos pocos rollos. ¿Se imagina usted? Porque son 66 libros y por lo general cada libro tenía un rollo, y eran libros más extensos como el libro de Salmos, Isaías, que eran varios rollos en un solo libro. Entonces usted se imagina andar con 66 o más rollos para uno tener todos los libros de la Biblia. Era algo casi imposible. Hoy tenemos la bendición de tener esos 66 libros en uno solo y en todas las formas posibles, disponibles para que la leamos, para que la estudiemos, para que la practiquemos, y entonces es una bendición que hoy podemos nosotros disfrutar de la palabra de Dios, a pesar de que trató de ser destruida durante varias épocas, fue quemada, fue desaparecida, pero el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Y hasta hoy, gracias a Dios, se conserva la palabra de Dios de forma escrita para que nosotros tengamos en ella vida eterna. Que Dios les bendiga.